Ya. Ahí pelándole. Espera, voy a poner el minutero porque si no nos vamos a pelar. ¿Ahí se mira? Sí, está calidad. Ahí lo voy a dejar. Está. Ahí me sirve. Felipito aquí. No es que, bueno, sí, digamos es una versión miniatura de Felipe, pero no es Felipe. Ya sé. Va. Dale. Adelante, a darle átomos. Les damos la bienvenida a su podcast favorito y predilecto, Sin Guión Podcast, una conversación Sin esquinas. Eso. Yo soy Luch y es para mí, como siempre, un placer estar con ustedes conociendo su podcast favorito. Y estoy con mi querido amigo Gabo. ¿Cómo estás? Gabo? Algún día va a salir bien en producción, hay que meterle. Igual cuando le paso el filtro de ruido se quita. Pero hay que hacer como, bueno, eso postproducción se va a hacer cargo del match de... Ajá. Ajá, exacto, Sí, exacto, sí, de cabal. masculinidad. Sí, Exacto. cabal. Bueno, primero que nada, hoy estamos en un nuevo lugar, si se han dado cuenta, pero No, ¿es nuevo? es nuevo el spot, Ajá, eso es lo que voy a aclarar. Ajá, El estamos... set es nuevo. Sí, estamos en Teco Coffee House, es decir que regresamos a Teco. Ya para quienes hayan visto el episodio pasado, pues se dieron cuenta que nos movimos de zona y lugar y hoy estamos de nuevo en Teco Coffee House. La verdad es que es un café muy bueno. Esta vez no hemos pedido todavía, pero creo que vamos a hacer un break para al menos pedir Sí. y hacer el sponsor respectivo. Y agradecemos muchísimos que nos hayan abierto de nuevo las puertas. Y recordarles que queda en zona 4, tiene bastantes espacios, su café es muy bueno y aparte tiene parqueo. Y para mí sigue siendo un plus. Es un plus increíble. Y no sé cómo estás. A ver, Luch. Te soy muy honesto, estoy un poquito mareadito. Ah, Así ok. que mil disculpas a la audiencia por no dar el decoro correspondiente. Pero hoy me colegié y tenía que celebrar. Así Que al fin se logró. por fin se logró. Que me quiero quejar del plan de prestaciones, pero Ok. el otro, es que... No, sí, dale. se Yo me hace creo muy que. caro. Ajá. O sea, las afines pagamos 2.400 pesos. Y dije yo, solo para colegiarte. Dije yo, bueno, pero me van a dar jubilación. Ah, no. Solo es el colegiado. O sea, eso solo es para O sea, solo poder eso te permite ejercer. con plenas facultades. ¿No? Así que Ajá. no, en público, quiero ejercer docencia, tengo que colegiarme. ¿no? Sí. O sea, de momento es únicamente, si no pagas, no vas, si pagas, vas a poder ejercer. Si no, no. Ok. Vas a estar limitadísimo en muchas cosas porque como politólogo, lo público es tu mayor campo. Sí. Lo privado es como muy reducido, muy limitado, a más que te dediques a la docencia en una universidad Ajá. privada. Sí, Pero- sí, digamos que tu campo es más reducido a hacer consultorías, a ser asesor, o sea. Claro, pero por lo general son ingresos adicionales para un Ajá. profesional, no Sí. es salario o Sí, tenés que ejercer docencia y hacer asesor y tener consultorías, o sea, es como vas jugando. Todo, por supuesto. Para lo público, en la plaza, Ajá. 022, 011, incluso ser docente, si tienes que colegiarte. Sí. Y dije, bueno, me van a dar jubilación, hay algo interesante. Que no lo incluye. No, aquí está tu tenés que pagar otros 300 quetzales mensuales Ajá. para poder Acceder a la- Y la jubilación son 30.000 quetzales. Ok. O sea que Bueno, para- yo creo que es un buen momento y creo que sería bueno en la próxima temporada tener un episodio específicamente de los colegios profesionales y cómo funcionan. Sí. Pero sería bueno que en los comentarios cada quien de los que nos Opinen. escuche opinen y nos digan cuánto pagan y si creen que vale la pena. Porque no solamente es obligatorio, sino de, bueno, que a mí en qué me favorece. O sea, no solamente el ejercicio, porque al menos yo pago una vez al año y son como 600. Bah. Incluye seguro, incluye jubilación y obviamente el colegiado profesional, ¿va? Que me da facultades de ejercer a lo profesional. Bueno, en el CAC no, ¿por qué? Porque los abogados notarios contribuyen por pines y timbres Ajá. y mamaditas de Sí, estos sí. de notarios. Pero yo como afín, Sí, es diferente. tengo que pagar voluntariamente. Ajá. Entonces digo yo, ok, incluye una cuestión interesante para cuestión de embarazo, gastos médicos y etcétera. Pero insisto, como abogado, Que me parece igual, siempre la diferenciación, lo hemos hablado en las elecciones de segundo grado, eso de profesional de clase A y Sí, clase B. Porque en mi totalmente. caso, bueno, ustedes tienen ciencias afines, en mi caso es el Colegio de Humanidades y hay un montón de carreras metidas en ese mismo colegio, ¿va? antropología, Exacto. humanidades, creo que es pedagogía. Ajá, exacto. también.
comunicación, que se O sea, como un poquito casado a la fuerza. Sí, no, y en la humanidad hay de todos. De Y todo. todos, pero todos pagamos lo mismo. Bueno, pero eso me parece más homogéneo. Ajá, por ti, o sea, vemos eso específicamente en el colegio de abogados, como que eso de profesionales A, profesionales B. O sea, Como no te lo voy a decir, pero. Además, Ajá, no te lo voy a decir, pero voy a hacer el reglamento para que se note la separación de profesionales. totalmente. Y digo, bueno, yo pensé, dije, bueno, eso pues, está interesante. Pero no, o sea, dije otra vez como el IXBA, que es una Ajá. mensualidad bastante máxima de 7,000 quetzales, que digo yo, bueno, un profesional retirado, solo su pareja, su cónyuge, Ajá. esa persona, me parece algo pues, súper bien. Pero en el caso no, son 30K y eso es todo. Ok. Entonces, te colegias y casi que la primera media hora, 40 minutos del acto es explicarte toda la cuestión del plan de prestaciones. Antes te dan de un programa de salud mental, que es básicamente una especie de primeros auxilios psicológicos, Ok. que gratuito, me parece muy bien, se lo aplaudo al CAN. Habría que evaluar qué tan buena es la atención psicológica, pero básicamente es una especie como de, hey, estás en una crisis, hablas de eso y luego te refieren con un profesional. Ah, ok. Entonces es como, ok, es una cuestión Está interesante. interesante, es bueno que atiendan la salud mental del gremio. No obstante, volviendo al plan de prestaciones, digo yo, ok, sí, hay que mejorarlo muchísimo, Ajá. sobre todo para las afines. Y entiendo que somos pocos y que por eso es que no les prestan mucha atención, porque, a ver, eran como docenas de cientos ¿De abogados? de abogados, eran como 10 internacionalistas, 4 politólogos, como 2 sociólogos, Ajá. y eso era todo. Que la sociología por sí se está Ya muriendo en los el país, o sociólogos sea. ni los mencionaron. A O la sea, fue una cosa Sí, es como que, casi nunca hay uno, entonces de por sí no los mencionemos. No, o sea. sí, entonces digo yo, bueno. Pero sí, creo que sería bueno. A ver, también parto de que de repente hablo del desconocimiento. Yo te hablo de lo que yo capté hoy Ajá. en mi colegiación, del speech que se echó Ajá. la junta del plan de prestaciones. De repente y tiene algo más que yo no he notado, o es mejor de lo que yo pienso, pero a priori, hoy por hoy que estamos grabando esto, no me termina de cuadrar. Sí, por eso la invitación a que la gente que nos escucha, creo que Nos sería un buen clip, comente, que sí. la gente comente cuánto pagan, si les parece justo y si les sirve, porque es otra cosa. O sea, yo puedo pagar, digamos que el plan me incluye seguro y nunca lo uso. Sí. Y digamos, si no lo uso y es baja la cuota, es como, bueno, no hay problema. Pero si la cuota es alta y aparte no lo uso o es como solo en caso de accidentes y no en caso de enfermedades, por ejemplo, hay como que evaluar eso. A ver, de nuestra audiencia, ¿cuánto pagan? Si les parece justo o entendible de que sirve de algo. Razonable. Ajá. Y bueno, pasando a otro tema. Esta semana pasaron bastantes cositas. Siempre pasan cositas. Pero me gustaría comenzar con el Papa León XIV. Creo que es importante hablar de eso. Y en este podcast aún no hemos hablado, pero hay que hablar de inteligencia artificial. Es cierto. Porque el Papa... Hay que dar el código abierto, hay que dar el Big Sí. Data, hay que dar de muchas cosas. Entonces, para la gente que no lo sabe todavía, el Papa ya publicó su primera encíclica, que es algo que pueden hacer los pontífices, que son documentos, básicamente, que ellos redactan. Sí, una encíclica es un documento solemne, Sí, de muchísimo peso teológico en la Iglesia Católica, dirigida a los obispos, sí. quienes replican este mensaje y esta doctrina teológica barra ideológica a las bases de la Iglesia Católica. Sí. Sí, recordemos que al final el Papa es no solamente una figura religiosa Es para un los jefe de feligreses, Estado. pero es un jefe de Estado. Y entonces también es una directriz de, bueno, esta es la postura de la Iglesia, esta es la postura del gobierno del Vaticano, Exacto. que ejerce como esa función, no solamente el lado religioso, sino también político. Sí, o sea, mucha gente dice, no hay que politizar, y es como, a ver. No lo puedes hacer si no ya se el puede. Vaticano es un El Estado. Vaticano es un Estado. Ajá. Gracias a Benito Mussolini. Investigué en eso también. Bueno. Pero otro tema. El punto está en que la iglesia es un Estado. Sí. Es un país, pues. Y por, el ende Papa y por ende tiene que tener una postura sobre las cosas que están pasando en tiene el que mundo. tener una política exterior. Sí, Y correcto. el Papa es un jefe de Estado. Entonces, me decís, no politices, perdón, pero investiga un poquito. O sea, el más pequeño del mundo, pero es un Estado el Vaticano. Y el Papa es algo parecido en equivalencia a un presidente, a un primer Cabal. ministro. Sí, sí, sí. Es un jefe de Estado y de gobierno. Sí. Entonces, no es como que no Sí, podamos y politizar. no solamente es que está Es que es un mosquito. no solamente es que está el Papa, sino que digamos en Guatemala y en muchos países
tienen sus propios embajadores, ¿verdad? Por Que digamos, supuesto, no los solamente... obispos. No, sería el nuncio. Ah, es cierto. El nuncio apostólico es el embajador realmente del Vaticano. El obispo ya ejerce una función más administrativa y religiosa. Sí. El nuncio sí es una figura política. Como que el mundo entero fuera un estado federativo y el obispo fuera la autoridad federal. Sí, digamos, Más o algo menos, así, ¿no? sí, ajá. Es una comparación un poquito forzada, pero... Pero digamos es un símil para que más o menos la gente Sí, vaya claro. captando. Pero entrando un poco en la encíclica, se enfocó bastante, bueno, no bastante, el punto central es la inteligencia artificial. Sí. Y algo que me parece muy correcto, es una de las frases que se destacó en la prensa internacional, es la inteligencia artificial no es neutral. Y eso quiere decir, o la crítica es, la inteligencia artificial per se no puede calificar algo como bueno o malo. O no lo va a aprender, Yo estaba porque hay escuchando- intereses. Sí, yo estaba escuchando un podcast, colega, ¿no? Un podcast también, era Bajo la Lupa, y hablaban sobre la inteligencia artificial como legislador o como juez. Ok. Es decir, el escenario hipotético barra distópico en donde le asignamos a la IA trabajos de un juez. Entonces, por lo menos como ejercicio de la ley, ¿no? Ajá. Entonces, planteaba varios riesgos. El primero es uno que coincide mucho con este principio planteado en esta encíclica, y es que la IA no es objetiva. No. O sea, la IA se nutre, se cultiva y se educa con base a la información que nosotros tenemos. Ujú, sí. Ergo, nuestros sesgos, nuestros prejuicios... Están inmersos precisamente en la conversación que tengamos. Exactamente. Entonces, si en Estados Unidos tienen la preconcepción de que una persona afrodescendiente es culpable per se por su Ajá. color de piel, una IA entrenada con esa información va a replicar esos sesgos. Por lo tanto, estamos expuestos a un riesgo inminente de que en vez de que la IA erradique esos prejuicios y que Los ejerza la ley, incentiva. al contrario, los exponencia por completo. Ajá. Entonces sí nos vemos a un predicamento bastante adverso en ese escenario. Y justamente comparto esa conclusión que predica el Papa León XIV en su encíclica, de que la IA no es neutral. Y creo que voy a citar un par de ejemplos. Es recordar, el Papa es estadounidense al final, y uno de los países que más se opone a la reglamentación de la IA es de Estados Unidos. Voy a poner un par de ejemplos. El primero es que ya hay, al menos indicios, de que jóvenes tiradores han utilizado la inteligencia artificial para tener acceso a armas de fuego, saber ubicaciones, saber cómo ingresar estas armas a un centro, un establecimiento educativo. O sea, se juegan con el lenguaje de ¿qué me recomiendas o qué lugares me recomiendas para no comprar esto? Es como que Ajá. se utiliza. No, le decís, en un escenario académico e Hipotético, ajá. ¿no? O muy clásico, ¿va? Por ejemplo, ¿cómo puedo desaparecer un cadáver? Es como, no puedo... Ajá. Estoy escribiendo una novela ¿Cómo podría? criminalística realista. Exacto. Y mi protagonista necesita esconder y desaparecer un cadáver. ¿Cómo podría De formas hacerlo? creativas, o sea. Y la IA empieza. Ajá, exacto. Entonces, hay muchísimas formas Y de evadir estos bloqueos. Ajá, y la segunda como cita a cosas que están pasando en Estados Unidos es que el Pentágono ha tenido conflictos precisamente con una de las compañías que es Anthropic, De Cloud. correcto. Al revés, Cloud de Anthropic. Sí. La cuestión es que han tenido estos conflictos porque en un inicio la compañía estaba dispuesta a colaborar con el gobierno de Estados Unidos con inteligencia artificial para operaciones militares. Concretamente con el Pentágono. Correcto. Entonces había un acuerdo de que obviamente jamás iba a utilizar esta herramienta de manera solitaria. O sea, no iban a permitir que la inteligencia artificial tomara decisiones por su cuenta. O sea, lo iban a utilizar, sí, para fines administrativos, logísticos, de planificación, pero no para que haya operaciones militares ofensivas autónomas. No, y justamente la encíclica advierte sobre el uso de la IA en términos militares y particularmente de la guerra. Sí, Es porque decir, cómo estamos en un riesgo altísimo de que se cometan crímenes atroces y ni siquiera perpetuados por un ser humano, sino por ajá, la que IA. esa va a ser la justificación, ¿verdad? Que, bueno,
este ataque se dio en cierta zona rural porque la IA pensaba que ahí podrían haber, según la información filtrada por los mismos funcionarios de Estados Unidos, que ahí hay armas nucleares, digamos Irán. Es como que le diga, va, la IA lanzó un ataque, una bomba de racimo en el Triángulo Ishil porque la información que le dio Riosmont para educarse le dijo que ahí habían guerrillas. Exacto. Básicamente eso es lo que... En un ejemplo muy local, hipotético, pero... tropicalizado. Sí. Sí. Pero sí, a eso se refiere, ¿verdad? Que la inteligencia artificial actúe por su cuenta, basado en declaraciones humanas, que obviamente hay errores, pues no es basado en data, sino realmente en opiniones. No, y lo que me gusta mucho es el paralelismo que simboliza la encíclica, porque, a ver, León XIV, por evidentes razones, toma su nombre de papado Ajá, sí. por el de León XIII. Correcto, sí. Y León XIII en su encíclica de ahí por... hace como Sí, de principio del siglo pasado. Estamos hablando como hace unos 130 años. Ajá, más o menos. Lanza una encíclica hablando sobre los desafíos tecnológicos que enfrentaba por la revolución industrial. Ajá, precisamente. Y creo que andamos en una nueva revolución industrial. Sí. Yo creo que la gente, digamos, entre los 80s y 90s tenía más la idea de, bueno, la inteligencia artificial o las máquinas inteligentes nos van a ayudar a promover o facilitar trabajos como manuales. Y nunca pensamos... Pausa. Es que Gabo tiene una alarma que nunca desactiva. Por alguna razón. No sé. Pero me remonto a que muchas personas pensaban que la inteligencia artificial o las máquinas inteligentes nos iban a ayudar con labores manuales. Digamos, apoyar en la agricultura, apoyar en trabajos como mecánica, automotriz, ingeniería. Y terminó realmente ocupando otros espacios como redacción, contenido inteligente, diseño gráfico. Y creo que ha sido como que, ok, creo que para eso no iban. Y ahora hay mucho miedo de que la inteligencia artificial ocupe ciertos trabajos que hacían estos profesionales, ¿verdad? Que hablamos de redactores, escritores, actores, Artistas, exacto. guionistas. Sí. Y, o sea, más que como un trabajo como físico, se ha ocupado más de trabajos como de arte, Artísticos. cultura. Sí, se ha visto mucho en el doblaje. Al menos a mí me interesó mucho ese mundo. El mundo de los videojuegos también. También. Y, o sea, El cine. El cine, claro. O sea, ves, por ejemplo, un trailer de New World, que es un Ajá. juego, un MMORPG lanzado por Amazon. Que dices, bueno, tiene una compañía indie, con muy poco presupuesto, lo entiendo. Pero Amazon Gaming lanza Ajá. New World y saca un trailer doblado con IA. Y cada vez se está perfeccionando más en el sentido de, bueno, hace como unos 5 años era muy notorio cuando una foto era IA. Tenía Con 6 errores, dedos. exacto, tenía errores de dedos, de gestos, de que Cada abría o vez es más cerraba. complicado. Y ahora cada vez es más complicado. O sea que está perfeccionándose en una vía en la que creo que no pensábamos que iba a ir. Y justamente la encíclica habla mucho de eso, condena mucho el desplazamiento del trabajador por parte de la inteligencia artificial, así como en su momento en la encíclica de León XIII hablaba sobre el trabajo digno, ¿no? Ajá. En ese momento estábamos hablando de una refinería donde tenías obreros al borde de la muerte Ajá. con salarios Sí, que pensabas que precarios. las máquinas iban a reemplazarlo, pero era como que no, estas máquinas necesitan mantenimiento, repuestos, ayuda. Y ahora lo vemos tan, digamos, como que las dos revoluciones tecnológicas, Sí. pero ahora es como que, bueno, y ahora la IA trabaja, ¿y yo qué hago? O sea, no me puedo especializar en alimentarla porque no me puedo volver programador de la nada, o sea... No, y realmente creo que es importante ponerte a plantear cómo, si bien en su momento esa encíclica hablaba sobre el trabajo digno, porque sí, siempre rechazó el socialismo, lucha de clases, porque ni modo, la Iglesia Católica no va a aportar a una ideología que dice que la religión es el opio del pueblo. Hoy sí habla mucho sobre discernir y regular la inteligencia artificial. O sea, esa encíclica va muy dirigida a... No la mató. No la maté. A estos billonarios, a Sam Altman y la gente de Anthropic. Que creo que es algo importante mencionar, porque justamente hace unas semanas escuchábamos ese término que ahora se está viendo un tecnofeudalismo. Sí. O sea, básicamente, y no solamente pasa con las IA generativas, sino que estamos viendo en una época en la que las empresas multimillonarias se están apoderando de básicamente de todo. O sea, vemos Amazon. Amazon pues tiene, bueno, Jeff Bezos en ese caso,
que tiene diferentes empresas, que Amazon ya no solamente es paquetería, sino que es también una productora de cine y televisión, sino que también tiene su propia empresa espacial, que es Blue Origin. Vemos que del lado de X, en el lado de Elon Musk, que tiene X, que tiene XI, que tiene X Space, que tiene Tesla. O sea, vemos que es una persona que tiene mucho acceso, que es multimillonario y posiblemente Elon Musk vaya a ser el primer ¿qué sería? Billonario. Billonario en inglés, Billonario. trillonario en español. Billionaire en inglés, Ajá. trillonario en Exacto. Entonces, o sea, que tiene miles de millones. pues. exacto. Y vemos a personas, digamos, en redes sociales. Tenemos a Mark Zuckerberg, que es básicamente el dueño de WhatsApp, Meta, Instagram, Messenger. Ajá. Entonces, digamos, del lado occidental es como nos pega fuerte. O sea, básicamente en manos de quienes estamos. Tenemos del otro lado al de OpenAI con ChatGPT, Sam Altman. Sam Altman. Y tenemos también a Google, a ellos no me Gemini. acuerdo, con Gemini, con Google, que también son dueños de YouTube, y que Google básicamente se comió un montón de aplicaciones. Si se han dado cuenta, Google se está canibalizando a sí misma. Sí. Porque, por ejemplo, la Gen Z, la generación Ajá. Z, los más jóvenes, en vez de buscar en Google, buscan en una IA. sí. Ya sea en ChatGPT, por ejemplo, yo tengo mi... O sea, literalmente lo que porque sí. cambiaron el modelo, porque si te das cuenta, ahora parece que buscar te aparece el todo y a la izquierda aparece en IA. Y Ajá. entonces están como jugando así como que Sí, ya no hay que crear contenido para el SEO, el SEO, ajá. sino para IA. O sea, digamos, yo ya no uso Google, yo tengo mi widget de Ajá. Cloud, uso más, o sea, de los males el menor, Cloud. O sea, no tiene un registro tan drástico de tu información ni de tus datos. O sea, por ejemplo, si a ChatGPT le pregunto hoy una duda sobre mi carro, Ujú. y le digo cuál es mi carro, y en un mes le digo cuál es mi carro, lo va a recordar, Sí. va a saber cuál es mi carro. O sea, mientras que Cloud no, Cloud lo registra únicamente en ese chat que tenía Ajá. y nada más. Que también eso da claro. Ciertas funciones están más habilitadas y más avanzadas dependiendo de lo que pagues. Sí. O sea, si tenés la versión gratis, obviamente pues tenés muchas limitaciones. Con ChatGPT, al menos en Enterprise, funciona muy bien, pero sí hay que entrenarlo bastante. Sí, muchísimo. Pero en la versión gratuita, por eso, en general, si le quieren meter a Paguen. interactuar, páguenlo. En cosas serias, redacción, Ajá. edición de contenido. Pero digamos ya a nivel profesional. investigación, páguenlo. Ajá. No se limiten a la versión gratuita porque es muy mala. Pero a nivel profesional, digamos, si uno es estudiante, yo diría que si uno es estudiante o realmente no se va a dedicar a algo de la IA, jugar con las IAs. O sea, no te quedes solo con una, usa ChatGPT, usa Gemini, usa Para Cloud. imágenes, Gemini. Ajá, así como que Sí. anda jugando con esas. Si es versión gratuita. Sí, con el mismo prompt, exactamente copiado Ajá. y pegado, es mejor resultado de Gemini para crear imágenes. Sí. ChatGPT te crea imágenes, pero requiere un poquito más de... Sí, necesitas meterle todavía bastante prompt para ver. Sí. Cloud no te produce imágenes. No, pero es mejor investigando. Digamos, es que esa es la cosa. Creo Cloud que me parece la más completa, me agrada que tengan conflictos con el Pentágono, por supuesto que me va a ganar a mí como consumidor si se conflicta también con el está DeepSeek, que es China. Sí, DeepSeek también es Ah. muy buena. DeepSeek es muy buena porque es mucho más barata Sí. que todas las demás y su rendimiento es muy óptimo. Para investigaciones académicas, colegas afines, Perplexity. Ah, ok. Sí. Perplexity es Esa ya viene hasta de cajón en algunas, en Samsung. Sí. Ya viene directamente como en el celular. Entonces, Sí, por si Perplexity. aparece, métanse. Te investiga, te tira fuentes, es muy buena, es la más fiable para investigaciones serias. Y no me refiero, por ejemplo, a que haga la investigación por vos. Ujú. Pero, por ejemplo, vas a hacer tu tesis, Ajá. ¿no? Sobre, yo qué sé, en mi caso fue un estudio de casos sobre la lucha sindical, de sindicatos. Pero para Como tener parte. fuentes, creo yo que es Y bastante le bueno. dije, ok, dame determinadas fuentes para hacer un marco teórico. Ajá. Y me tiró varias, ¿no? Me tiró lucha de clases, me tiró Marx, me tiró... Y ya vas filtrando dependiendo. Ajá. Yo quiero que sean actuales de los últimos 15 años. ¿no? Y luego me tiró, ponete, Weber. Ah, ok. Entonces yo, como politólogo, digo, no, Weber es conciliación. Ajá. Marx es lucha de clases. Sí. Hay una disonancia teórica. Pero ahí tenés las dos muy opciones. O sea, fuerte. te las va a Entonces, proponer. Claro.
pero porque yo sé eso. Ajá. Yo sé Sí, ya es a eso. criterio tuyo, Yo sé ¿cuál que- vas a tomar? Claro, yo sé que Marx Engels es lucha de clases y que Weber es una cuestión que si lo meto en el marco teórico tengo una disonancia teórica muy Ajá. fuerte. Yo sé eso. Entonces Sí. digo, ok, voy por Marx Engels, lucha de clases. Pero digamos, en la Está- investigación te sirve tener como estos marcos de, eso es lo que entiende la IA. Claro. ¿A qué voy con Ajá. esto? Que no es que pueda hacer la investigación por mí. Si hubiera presentado un marco teórico así, me han dicho, no, esto está mal, hay una Ajá. disonancia, hay una contradicción teórica en tu marco, cambialo. Ajá. Uno o el otro, ¿no? Entonces sí requiere que sepas qué estás haciendo, no puedes solo pedirle, haz mi tesis, no, tienes que saber qué estás investigando. En vez de investigar por internet durante horas para buscar bibliografía o ir a una biblioteca durante semanas para buscar bibliografía, ya me delimita determinados autores Sí. y con mi juicio crítico puedo decir esto sí, esto no. Yo, digamos, voy a agarrar un par. Yo más que Gemini, yo les propondría usar Notebook LM. Es más completo respecto a si quieres hacer infografías, si quieres hacer presentaciones, Ah, sí. te las puede manejar. Y si tenés archivos propios o de documentos, así como que, bueno, yo ya los leí, pero necesito hacer un resumen porque tal vez ya quiero repasar. Ahí los puedes guardar de una vez todos los archivos. Es como que, y puedes conversar porque tiene como integrado en Gemini del documento que querés. Y es como, bueno, quiero hacer una tabla de ponderación para tomar una decisión y tengo esos documentos. Ya, digamos, para tomar decisiones, creo que es un poco más visual y te puede ayudar perfectamente Sí, no, para sí. hacer un resumen, pónmelo en un PDF. ¿Va? Necesito una presentación y me la haces de tantas diapositivas. Funciona muy bien si necesitas material, porque creo que es mucha perder de tiempo, eso sí, a manera didáctica, hacer presentaciones ya uno, pues ya con el contenido, pues ya puedes hacerlo. ¿Va? No quiere decir que vas a meter el documento que te da tu docente y decir, dame una presentación de eso. No, haces vos un propio resumen, miras los puntos claves y ahí a partir de eso haces la presentación. ¿Va? A partir de lo que vos le vas pidiendo. Sí. Y si necesitas hacer una infografía, también. También la hace. Y la segunda, bueno, si querés dale y me voy a acordar la segunda. Porque... Sí, antes de seguir recomendando herramientas de inteligencia artificial para cerrar el tema de la encíclica, creo que, a ver, leerla completa es un documento vastísimo, con Sí. mucha riqueza, ¿no? O sea, Sí, aquí solo estamos mencionando como los puntos claves. clave. A mí sí me gustaría leerla más a profundidad. Yo en su momento fui muy católico, muy joven, ¿no? Conforme el tiempo me fui volviendo un poco más crítico, pero aún así sigo teniendo cierto coqueteo como con la iglesia católica, ¿no? Entonces me resulta muy fascinante el tema y es un documento muy completo que ya quisiera yo haber ido a Cash Luna redactando algo así, que sí siempre lo te va a Cash Luna. Eso siempre va a pasar Sí. porque también, bueno, voy a hacer, tal vez no con Cash Luna, pero la Iglesia Católica tiene que, sus líderes son personas académicas. Mucho O sea, más no académico. puedes llegar y decir, Dios me iluminó y hoy voy a hablar de esto. No, tienen un nivel teológico y a veces, creo que eso sí pasa en Guatemala, a veces pecan de como la gente no lo es, tienen que reducir mucho su lenguaje y mucho su interpretación para que las personas sí lo comprendan. Sí. No hay una filigrafía muy Ilustrada. académica, ilustrada, y lo que quiere es un mensaje práctico para el día a día, lo cual no está mal, pero a veces nos perdemos de estas discusiones, Que son muy ricas y muy valiosas. que podrían ser no necesariamente en una Eucaristía, sino afuera y tener una conversación así, en un foro abierto de, bueno, mire, padre, ¿usted qué opina de eso? O sea, Claro. mire qué relación tiene tal cuestión con el salario mínimo. O sea, Sí, la tener... doctrina social de la iglesia, porque esta encíclica habla mucho de ese tema Ajá. también. Que digamos, algo que se practicaba mucho en los medios, estoy hablando de los 90, era, bueno, los domingos es un día muy calmado a nivel nacional en Guatemala. Habrá tránsito, habrá choques, habrá ataques armados, eso es como de cajón, ¿va? Nada más, nada fuera de lo Pero normal. nada fuera de lo normal, ¿va? Porque, digamos, no está el Congreso, no están los tribunales, y antes lo que hacían los periodistas era ir a la catedral y entrevistar al padre a cargo, o al obispo si estaba, o al cardenal, y hablar con él, y hablar de un tema, así como que, mire, esta semana pasó esto y esto, ¿cuál es su opinión? Que, digamos, era un referente, que ahora poco a poco se ha ido perdiendo Se eso, perdió muchísimo. pero es un llamado para la Iglesia Católica a retomar eso, retomar su lado más social y tener una postura, sí religiosa, pero también política, de algunos asuntos. Como, por ejemplo, esto que hablamos la semana pasada de las elecciones de segundo grado.
que muchos sí lo hacen, pero en su mayoría no son mediáticos, No, entonces sí, se pierden ponte eso. En la catedral esta que está ahí en la Plaza de las Niñas, Sí, sí, la Catedral Metropolitana. tiene eso, homilías muy críticas al alcalde. Sí, Y no necesariamente propaganda para otro alcalde, pero sí una crítica severa a justamente a Quiñones, que su trabajo ajá. tiene mucho de que no lo hace, sino es que nunca lo hizo. Entonces es importante hacer ese tipo de cosas. Y al final esta encíclica del Papa León XIV hace un paralelismo de los desafíos que él enfrenta hoy con la inteligencia artificial, de cómo se enfrentó León XIII hace como 130 años a la revolución industrial. Y no te dice prohibamos, no te dice es pecado, es del diablo, sino toma una postura teológica muy madura y te dice hay que regularla. Sí. No podemos darle rienda suelta, no podemos dejar que desplace a la mano de obra. Tiene que ser regulada, no es una cuestión objetiva, no es una cuestión neutral, no es algo apolítico y está totalmente precondicionada a los prejuicios y a los moralismos de quienes la entrenan, de quienes la fomentan y de quienes la distribuyen. Que eso creo que es el punto clave. ¿Por qué no es neutral? Porque al final es una empresa. Claro. O sea, no es una herramienta libre, digamos, una patente, una medicina que todos pueden usar libremente, sino, no, la están promoviendo empresas y se venden paquetes y se venden suscripciones. O sea, es un producto. Y cuando uno accede gratis, el producto es uno. Porque uno está dando sus datos. Información. Exacto. Sí. Y eso es un poco de el tecnofundamentalismo que mencionaba, porque los productos no son las herramientas, somos nosotros. Sí. Y pasa, y había mencionado por ejemplo Amazon, pero pasa con los algoritmos de Spotify, con los algoritmos de Netflix. O sea, ya te va predeterminando qué pensar, qué contenido vas a consumir. Pasa con Instagram, de que de repente hay una nueva actualización y tu feed cambia totalmente. Y te promueve ciertos contenidos porque a las personas de tu edad y de tu ubicación les gusta eso. Entonces, por ende, a vos también. O sea, ya ni siquiera se acomoda a tus gustos, sino va haciendo un algoritmo geopolítico de tu entorno y decir, vos estás aquí, seguramente te gusta el fútbol, porque estamos en época mundialista, entonces te va a comenzar a tirar, entonces ya ni siquiera tomas tu propia decisión de voy a consumir este contenido. No, y el algoritmo es tan omnisciente que coquetea con una cuestión tan peligrosa y es como, bueno, hablamos de irnos de viaje. Sí. Entonces te digo, vámonos a Paredón. Ajá. Y buscas en tu teléfono hospedajes en el Paredón. Y automáticamente te aparecen a vos. Pero, ok, como tienen nuestra localización. Exacto. Y dicen, ok, estos dos se juntan cada fin de semana a hablar mamadas. Ajá. Y las graban, las documentan y las publican. Entonces seguro de lo que... repente son amigos. Ajá. Y de repente lo que a uno le interesa, al otro, en automático. ¡Pum! Publicidad del Paredón. Y yo, Ajá. chingado. Si hablé de esto con Gabo hace un par de horas. Ajá. Y no es que mi teléfono me grabe. Simplemente porque como hay una cercanía, entonces Exacto. por ende, y así es a veces como funciona, que a veces es como que cuando a veces a uno le da miedo y piensa, me están espiando, es como que, no necesariamente, no es que sea tan importante para que una empresa multimillonaria te ande rastreando. No necesitan usar el micrófono del teléfono Ya porque... para grabarte, procesar la información y luego concluir que estás interesado en determinado producto. Porque por sí, cuando hiciste tu cuenta, le dices acceso a toda tu información. O sea, al final uno, aunque la haga privada, claro, la hace ser privada frente a la gente, Claro. pero no frente a la compañía. O sea, no es que las redes sociales sean gratis, vuelvo a esto. O sea, esto es porque uno está dando su información. Y de todo esto advierte mucho la encíclica. Sí, me parece muy bueno. Sí, muy valioso. Punto para León XIV. No hablamos de cómo se peleó con Donald Trump. Pero tiene mucho que ver, ajá, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver totalmente. Porque vemos del otro lado, recordemos a la fecha de hoy, el conflicto con Irán no ha terminado y el Papa ha sido muy insistente en que deben de acabar las guerras. Aquí estábamos a la madre, fue hace como... 3 meses o más. Bueno, la guerra comenzó el 28 de febrero. Vos dijiste, el conflicto con Irán va verde. Y sigue verde, o sea, Sigue verde. lo peor es que Ya nadie lo pela. lo peor es que quien le está nadie se pagando los acuerda. platos rotos es toda la gente y todo el mundo. Porque las cosas están subiendo y al menos la gasolina pues se ha mantenido un poco equilibrada, pero ¿Cuánto le queda eh, subsidio? supuestamente es para 3 meses.
Y al menos ya se gastaron 600 millones en eso. Que el problema es también que la Diaco tampoco tiene dientes para tener sanciones directas, sino que las denuncias tienen que pasar al MP y ahí ya podrían haber denuncias administrativas y cuestiones así. Pero quien nos está pagando es todo el mundo. O sea, todas las cosas están subiendo. Y me voy a remontar a otro tema, un poco relacionado con la IA, pero con eso también. Esta semana salió la encuesta de opinión de la Fundación Libertad y Desarrollo junto con Citgallup. Y una de las preguntas era a los guatemaltecos cuáles son las preocupaciones que tienen al día. Y una es el costo de la vida es lo primordial para la gente. En enero, ¿te acordás que hablamos precisamente al principio del año? Era la inseguridad. Y hoy por hoy es el costo de la vida. Está a la madre, eso fue inicio de la temporada, Gabriel. Sí, o sea, cuando hablamos era precisamente cuando estaba pasando esto de los balazos con los policías, correcto. Que se escapaba la mano. Ajá. No, lo del escape fue antes. Fue antes, pero lo hablamos, ¿no? Porque... Hablamos de eso. Sí, de básicamente este estado de sitio o de excepción o no sé qué. No que ahorita ya terminó y la verdad es que terminó sin pena y sin gloria porque lo que la gente se le está preocupando es pagar más. Y lo voy a relacionar porque a mí me parece preocupante esta respuesta. La gente no le interesa la política. Ya estamos en año preelectoral, nos estamos acercando cada vez al año electoral y al menos el 90% no tiene un partido con que se sienta afín. O sea, del 100%, el 90% no se canta por ninguno. Aunque déjame decirte que eso también es un problema del sistema de partidos guatemalteco crónico. O sea, sí. O sea, que cada 4 años va empeorando. Sí, o sea, ponete yo hablaba con unos amigos en Jalapa. Saludos, Esmer, saludos, Alan. Y me hola, Alan, es así. Alan es Alan sí lo ubico. Elmer también es compadre. Pero ya lo sé conocer. El punto está en que me decían aquí en Jalapa, aquí en Joteapa, a la gente le es casi irrelevante el partido. Sí. Se importa la figura. Para alcalde, para... No, y creo que pero vamos aquí. La plataforma, el vehículo, es tan importante como el candidato. Porque te precondiciona. O sea, sí. No podés ir al Congreso a votar lo que te dé la gana. Estás en una bancada, estás en un bloque. No podés hacerlo simplemente. Pero creo que ese problema que mencionabas, en Guatemala no hay partidos políticos. No. Hay vehículos. Hay vehículos que son satélites porque vamos a apoyar como literalmente la franquicia. Ajá. Pero no hay partidos políticos institucionales. No hay partidos políticos con una ideología. Y no hay un partido político con un plan. O sea, el que ha sobrevivido ahorita es la UNE. Es el único partido. No hay que echarle flores a Sandra. No. Pero tiene un motivo por qué ha sobrevivido. Es el único partido que ha hecho gobierno y ha sobrevivido a ese gobierno. Más de 2 periodos. Porque, digamos, ganó el PAN. Ahorita el PAN era uno de los que sobrevivía. La verdad es que el PAN ganó con Arzú a finales del siglo pasado. Y hasta hace unos días murió. Porque al fin el TSE le dijo, nanay. No le alcanzó ni con Maciel Carrillo. No. La verdad es que pésimo ese trabajo del PAN en las últimas elecciones. Qué bueno que se murió al fin. Pero era de los últimos, de los bastiones, así como que, de la política clásica. Ajá, exacto. Que digamos, literalmente, era el último del siglo pasado. Después de eso ya no hay ninguno. O sea, ya no está la UCN, la UCN original. Ya no está Democracia Cristiana. El MLN tampoco. Digamos que son de los primeros de la era democrática. Y ahora tenemos puros nuevitos. O sea, queda URNG que mis camaradas revolucionarios... No, ahí no van. Hay que entregar la estafeta y hacer otras cosas porque no. Miren, yo soy el chairo del podcast, entonces no diré nada, pero tampoco voy a negar lo que dijo Gabriel. Ahí lo voy a dejar. Pero igual quedó mal con la izquierda. No, quedamos mal con todos. De aquí no vamos a convencer a nadie. Quedó mal con la izquierda porque no nos defiendo capa y espada. Y quedó mal con la derecha porque no les tiro mierda. Pero quedémonos con lo que dijo Gabriel y no me estén chingando. Y yo sí voy a tirar a los dos. Esta cuestión de derecha e izquierda existe solo en el papel. Porque así, partidos políticos. En Guatemala eso no existe. En partidos políticos claros y serios no lo hay. Porque los que son de derecha dicen que no lo son. Los que son de izquierda lo son, pero no lo practican. Entonces tenemos ahí un revoltijo. Y me parece curioso que ahora Raíces, que digamos es como Semilla 2.0,
está cada vez más cerca de ser partido. ¿Y quiénes lo están criticando? La derecha. ¿Por qué? Porque tienen miedo, no tienen ningún enemigo y van a tener un enemigo en común con Raíces. La tiene complicada. Sí, Raíces. ya llegó a las firmas y ahora es la época de hacer asambleas. Mira, lo que pasa es que a mí no me preocupan las firmas, no me preocupan sus asambleas. Quiero pensar que aprendieron y que ya no van a correr los riesgos que corrieron la última vez. A tal punto de tener una firma de un muerto que te quite 20 firmas de una hoja completa. Sí, Quiero pensar que no. Y quiero pensar que su asamblea va a ser con todo lo que debe ser, las formalidades. los sí, requisitos, que mira, todo. yo al final, mira, yo no soy afiliado a Semilla, tampoco afiliado a Raíces, aclaro eso, pero también y es una crítica especialmente al MP, en su momento de Rafael Curuchiche. Si vamos a investigar partidos políticos, investiguemos a todos. O sea, Sí. porque a mí ya me pasó. Yo estaba afiliado a un partido político y yo no vi que hicieran más de algo. O sea, tuve que ir al TC a decir, miren, yo no estoy afiliado, nunca firmé nada, tuve mi denuncia, ahora ya aparezco. Ahora, lo peor es que ni existe, porque era el partido humanista. ¿A cuenta de qué? Al humanista. Donde estaba Mulet hace 8. Y era como que Hace 8 hace 8 años Qué estaba. viejo estoy. Hace 8 años, hace 4 era Cabal y ahora pues a ver por qué se va a tirar. ¿Sabe? Que esa es otra cosa, aparecen estos personajes. Literalmente la única que sobrevive es Sandra Torres en su mismo partido y por eso es que sobrevive la UNE. El Sí. día que ella quede, a los 8 años se muere el partido. Sandra va a dejar de joder hasta que gane o se muera. Sí, ahí la vamos a tener y ahí vamos a tener la UNE. Sí. Bueno, antes me quedé con algo en el tintero, con Raíces. Quiero pensar que aprendieron. Ideológicamente es de los partidos con quienes más encajo. Digo, Ok. son socialdemócratas, algo rosados, pero pues simpatizo con ellos. Sí, yo ideológicamente. para mí la crítica es armen bien sus cuadros. Hagan menos show. Lo hemos hablado todo Ajá. esta temporada. Conozco a varios, son mis colegas, algunos son amigos, han sido catedráticos, los conozco. ¿Por qué no estás ahí? Nunca vi la apertura, realmente, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién Ajá. vas a ir? Dan por sentado de que yo me voy a meter Sí a o sí, cuestión. ahí vamos a tener a Luch. Y aparte soy politólogo, o sea, hago mucho Le contenido, sabe. en mi rollo, entiendo de dónde viene la asociación. Y la gente asume que por ahí, pero yo francamente nunca vi la apertura. Y lo respeto, no hay ningún problema. Sí, tampoco vamos a forzar esa puerta, No, digamos. no hay problema, eso tiene que ser algo orgánico, natural, de lo que tampoco va. Pero mi mayor preocupación con el tema de Raíces, más que per se que hagan bien las cosas, es el Tribunal Supremo Electoral. Sí. O sea, Que es un poco lo que hablábamos y hemos Lo que platicado. hablábamos y Ahorita hemos este hablado. TCE, pues aún no lo conocemos tanto. ¿Va? Hay que ver qué. pero a mí no me es difícil predecir que no los van a dejar. O sea, ¿Crees que no? No. Bueno, ese va a ser un clip si en 8 meses no lo dejan. Va a ser clip, ojalá me equivoque, pero yo siento que ni Si se equivoca, Raíces- también va a ser clip. No sé, clip, ni modo, y yo mismo voy a poner mi filtro de payaso. Sí, pues la- Y voy a decir, sí, lo lograron. la gran- No me importa realmente ni que fuera a votar por ellos, pero. Es por pura gana de joderme. O sea, y yo soy el que me va a poner el filtro y lo voy a reconocer, pero yo no veo a Raíces, yo no veo a Nelly Ramos con quien vaya, no lo veo. Ah, yo sí veo a Neri. A él sí jala. Yo no. El problema es que no sé con cuál todavía. Yo no estoy hablando de que no jale, yo hablo de que el tribunal le va a la nuca. Ah, bueno, yo sí creo que sí le van a escribir. Neri jala, Neri es un buen partido. Yo porque ya lo vi a Neri con ciertos grupitos, que Sí, es lo que yo hablábamos también, con yo también Evelyn lo he visto, Morataya yo y también con lo he visto. Portillo y ahí con Karina Paz. Yo siento que ese Sí. combo sí se va a meter. Y jalan, o sea, yo me pensaría. Pero veo a Neri más yendo a la presidencia. Sí, Neri quiere Tiene presidencia que- y va a ir a Ajá. presidencia. Neri no va a O sea, si va diputado, la verdad es que le diría, no desperdicie su bala ahí. No, Neri va a tirar a la presidencia y él sabe que ahí tiene que disparar. Ajá. Y que Ojalá sí sea. O sea, estamos suponiendo que lo sabe. No es una bala desperdiciada, es una bala complicada, riesgosa como siempre, pero es una bala interesante. Yo me pensaría. Que digamos Neri. que su caudal está porque fue 2 veces presidente del Congreso. Sí, o sea, Y en esos periodos fue los periodos más activos y determinantes del Congreso. votó en contra del aumento del salario. Sí. O sea, es un cuadro que por lo menos a mí me hace, voy a observar qué va a hacer y voy a ver qué tengo para Ajá. elegir. Pero que es alguien, porque no te digo, yo jamás votaría.
O sea, yo sí Por eso, votaría me él, parece que ahí independientemente. tiene como el crédito de por qué la gente lo apoyaría. Sí. No es que yo lo apoyaría, pero creo que ahí tiene su trayectoria de por qué es un perfil interesante. Es un cuadro que yo evaluaría. Y podría ser más Sí. en el sentido de que este año el Congreso ha sido muy lento en las cosas. Así, Y el de caso que- más claro, y creo que empresarios, sociedad civil, académicos, estamos súper arralados con la ley antilavado, que no hay Antilavado. modo que la aprueben. No, es que ahorita no van a aprobar Que nada. digamos que si la aprueban más tarde, a quien le cae y siempre le va a caer es al presidente del Congreso, porque Pero es la unidad. ellos no van a aprobar nada. Ya todos están en pre-campaña. Pero lo que deben, yo mira, diga mira, es pero que- lo deben de aprobar. Voy a hacer Sí. esta aclaración, lo deben de aprobar sí o Sí, sí, y si tienen no, que, nos sí. vamos a ir todos al hoyo. Vamos Es- a comer. Sí. Sí, porque salir de la lista gris del Gafi Está complicado. está complicado. Sí. y nos va a traer repercusiones a las remesas. Económicas que Yo- el yo- tema de- Siento que la remesa es sumamente importante Mira, porque, mira, déjame terminar. va, dale, Tenemos un dale, dale, punto. Es que dale, está dale, termina tu punto. Yo no voy a que nadie no pegue. Yo voy a que el TSE Lo deje. lo deje. El TSE no va a dejar a Goberto, el TSE no va a dejar a Neri, el TSE no va a dejar a Codeca, MLP, Dignidad, lo que sea. Lo que sea. El Tampoco TSE Raíces. no va a dejar a Raíces. Si es que Semilla sigue existiendo, menos. Yo sí veo un TSE muy restrictivo porque el oficialismo, este gobierno, Raíces, Semilla, lo que quieran, descuidó esas elecciones de segundo grado de las que hemos hablado en toda la temporada y veremos las consecuencias. A menos que tengan una muy buena negociación y que sean muy buenos operadores políticos, cosa que no demostraron ser en estos años, a menos que sean eso, ellos no van a ir, no porque no hagan bien las cosas, simplemente porque el TSE no los va a dejar. Yo creo que yo sí le apostaría más a que Raíces sí. A Dignidad no lo he visto todavía convocando a asambleas. Es que no han llegado. Es que es el tema, por No han eso. llegado. Sí van a llegar, pero no han Pero llegado. ya estarían corriendo más. O sea, si Raíces va muy al ras con los tiempos, Dignidad peor. Dignidad va más atrás. Sí. Entonces Cierto. ahí el riesgo. A Neri depende del vehículo. Si el vehículo Buen matiz. es nuevo, No. no. Si el vehículo ya está hecho, es más probable que sí. Con el caso de Roberto Arzú, veo el mismo problema. Si el partido ya está formalizado, lo veo más probable que sí. Si es nuevo, lo veo más complicado. Entonces, Pero es que pero partidos nuevos, o sea, sorpresas no habrán con partidos nuevos. Los partidos que están en formación, ya sabemos cuáles son. ajá. Y así que digan, uy, salió este partido. Sí, porque digamos, vamos a ver a Carlos Pineda con Servir. Vamos a ver. Yo estoy apostando que por Guates es por el que se va a tirar Mulet. Sí. Y después veo a los mismos. Suri ya dijo que se va a Unionista. Esa Me alianza da es duda, peligrosa. me da Esa duda, alianza es peligrosa. me da duda si sí va a apostar por la presidencia. Sí. Yo esperaría que apostara más el Congreso para poner orden en el Congreso. Es que Suri. Si lo hace, ella sería la presidenta del Congreso. Sí. Sí, Pero para Suri tirarse al Congreso es bajar nivel. sí. Ella en su miopía ideológica, para ella es bajar nivel. Que volvemos a lo mismo. Nosotros pensamos que ellos ya tienen ese diagnóstico. Vamos a ver y esperemos en 6 meses que aparece, ¿va? Es que mira, ¿qué pasó en Chile? Boric Ajá. nos dio bola, Cast, literalmente un nazi, gana la presidencia. ¿Qué pasó en Argentina? ¿El kirchnerismo o cómo se llama este anterior Kirchner? Argentina. ¿Peronismo? Sí, o kirchnerismo barra peronismo, Ajá. no dio bola, ¡pum! Gana Sí, Milei. bueno, pero ahí ha sido una y una, porque estuvo Macri y ahí después estuvo Alberto Fernández y ahora estuvo Milei, o sea, la verdad es que Hay también Chile. mucha son- alternabilidad ahí. Sí. Va Que digamos, en la teoría, esa alternabilidad es positiva. en la teoría. En la teoría. Guatemala es un caso mucho de estudio. Sí. Porque a pesar de que estamos en una región donde es muy común el continuismo, o sea, digamos a la par tenemos a México, que por años estuvo el PRI, y ahora está el llegaron Morena, Morena que lleva 2 y Ya, tal vez pues, puede tener un un tercero. Y digamos en El Salvador era lo mismo, que se iban alternando el poder. En Guatemala no había ningún gobierno democrático que compita y gane 2 periodos continuos. Ese es el gran reto realmente de Raíces si lo dejan participar. Yo ahorita lo que veo es que sí se viene un auge
de la derecha conservadora autoritaria en Guatemala. Sí. Yo sí veo eso, y por eso es que veo que Suri se sienta con unionismo, porque tienes el partido del Mono de Oro, Álvaro Arzú, y tienes a la hija del genocida Ríos Montt en la misma ficha. Ese Sí, es el yo sueño veo que... húmedo de la derecha guatemalteca. Yo creo que también el rompimiento es que Valor ahorita es parte de la Junta Directiva en el Congreso, y creo que ahí hubo ciertas diferencias internas, porque ella venía bastante sólida con Valor. Y el rompimiento fue de, ok, me voy a pasar al unionismo. O sea, digamos, si era derecha, se hizo un poco más a la derecha. No es que se movió del espectro, se movió al extremo todavía. Sí, se metió más en la... Sí, se fue más adentro. más radical, ajá. Pero yo sí veo peligrosa esa alianza. ¿Cuál es la gran falencia que tiene Suri? Y no es que yo lo comparta, simplemente es una lectura cultural de Guatemala, es mujer. Sí, ahí va a haber un problema. Pero digamos, muy machista. yo ahí apelaría, este es mi consejo, no me lo está pidiendo Suri, pero ahí sí toma mucho en cuenta el legado de su papá. Porque sí hay todavía mucha gente que sí recuerda a su papá en cierta idiosincrasia de manera positiva. Sí. Y un grupo que está ahí muy fragmentado que podría aprovechar son los exmilitares, o sea, los veteranos, los expac, que todos los años están que quieren un subsidio, que quieren un resarcimiento, como le quieran que le llamen. Tienes una promesa de campaña Ahí comprada, ahí está. Sí. Y son un grupo fuerte, muy fragmentado últimamente en estos últimos años, pero que puede aprovechar. Que podría decir, vamos a dignificar a las personas que defendieron al Estado. Y hay muchos lugares, así como vos mencionás, que buscan a la figura. Y decir, Sí. o sea, no irse tanto por yo soy diferente a Raíces o soy diferente a Semilla. No lo hagan. No funciona. Pero ya lo ha hecho, o sea. Pero no funciona. O sea, Ese es el punto. ve cuando O sea, anuncia públicamente no podemos, la alianza. no podemos hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Igual es el caso de Semilla o Raíces. Su discurso no puede ser únicamente somos mejores, somos los buenos de la historia. Tiene que haber propuestas serias. No se pueden ir solamente con la idea de somos mejores que los otros. ¿Le estás pidiendo mucho a la izquierda? No, le estoy pidiendo mucho a todos. O sea, yo Le sé. estás No, pidiendo mucho a la no, derecha. no, Ahí va. ajá, sí. Yo comparto lo que dices, izquierda, derecha. Tiene que Habrá una proponer calidad, algo. Y sobre todo en Guatemala son muy retórica. Muy retórica. Y, No es y, una y cuestión- no se enfrasquen en discusiones de yo soy pro aborto o yo soy pro familia. Eso tampoco aporta en nada. El presidente no le importa. No es su función. No. Y en el Congreso no lo ven discutiendo porque Guatemala no está preparada para esa discusión. No, es que para eso tienen que hacer una asamblea nacional constituyente. Sí, Y- pero y por lo menos- no va a haber un gobierno o un y Congreso por que lo menos sea. poner en la Constitución, y la cuestión de la interrupción del embarazo va a ser definida en una ley de Sí, carácter no. normal, así. No, tiene que haber una reforma constitucional y nadie está dispuesto a meter las manos en la Constitución. No, Pero, deja que estén dispuestos. ¿Quién puede? Eso requiere consulta sí, popular. es que esa es la cosa. Está haciendo hasta la El purísima el problema es que yo lo que veo en los próximos 4 años es que vamos a tener un Congreso más atomizado. totalmente. Si ahorita tenemos, digamos, las bancadas fuertes hoy por hoy, sería Cabal, la UNE, Vamos y Semilla después, atrasito. Que han ido negociando y han ido imponiendo cosas. Eso que Semilla no es bancada, técnicamente. Pero hablando. han sabido, los primeros 2 años más, la verdad es que han dejado mucho que desear, pero al menos han sabido cómo caminar un poco el Congreso. Yo lo que veo en la próxima elección es que todavía van a haber más bancadas, más pequeñas. Sí. Entonces no va a haber una planadora, no va a haber una bancada oficialista porque no le va a alcanzar para proponer nada. Y tampoco una de oposición. Porque las bancaditas de oposición no se van a organizar. Que es lo que sí haya logrado en 2 años, Semilla. Sí, Aprovecharse de estas bancadas pequeñas y como conglomerarlos como aliados. O sea, bajo mi análisis, puta, nos quedan como 7 minutos. Sí, Hemos hablado démosle mucho. rápido. Yo siento muy convulso este episodio, como que violento. Vamos con todo. Pero es que también así está el país. Sí, hombre. Dios. Pero me parece curioso. La verdad es que yo sí recomiendo que revisen la encuesta. Sí. La verdad es que hay muy buenos temas. Pero me llama mucho la atención esto. También califica el presidente. La verdad es que no me voy a meter mucho en eso. Pero me llama mucho la atención de que la gente tenga serias dificultades con el costo de la vida.
con querer aumentar el salario mínimo, con quejarse de los precios, de la inseguridad, y al mismo tiempo no importarle Diferencia. Ajá. y no tener una postura fija a nivel político. Es que Que ni siquiera estoy hablando de ideológico. No. O sea, estoy hablando de a nivel de me interesan los temas políticos. No. no me pongo a pensar, en parte entiendo que si tenés hambre y te preocupa llegar a fin de mes para llevar el pan a la mesa de tus hijos, no te vas a poner a hacer un análisis sobre la encíclica del Papa. Sí, y sobre yo lo religiones entiendo. geopolíticas. Pero vamos, O- yo no puedo decir, esto es una crítica muy formal, Sí, yo quiero que el salario mínimo suba. Ok, tengo que entender quién lo elige. No le elige el presidente únicamente. Aunque sí lo decide, tiene que haber un análisis profundo de, no es solamente gana el presidente de firmar un papel de 5% más. O sea, hay una cuestión política que hay como, bueno, si yo soy empleado, puedo organizarme y ver quién es el representante del empleador, digamos, en la comisión. es una crítica muy fuerte de la población guatemalteca. Sí, o sea- Un llamado de atención, un call to action, lo que quieran. De decir, ¿te preocupa que la vida está muy cara? Hay que informarse, hay que involucrarse y hay que tener criterio. Sí. Nos guste o no. Que digamos necesario. involucrarse no es necesariamente me voy a afiliar a un partido político. O No. voy a militar en un Ajá, partido. o sea, pero cuanto menos. mira, primero que ejercer nada, tu voto, ajá, exacto, no. informarte Antes de lo que ejercer el voto, votar, hay que empadronarse. Hay que, Y hay exacto. que llegar a votar, Exacto. porque al menos esa es una alarma para mí. Si la gente no es interesada en partidos políticos, es seguro que entonces la participación va a ser aún más baja, porque no tienen ni idea de qué se está metiendo. Porque también la papeleta va a ser una cosa de lotería, de doble hoja, porque no Sí. sabemos cuántos partidos van a haber. O sea, es una ser crítica al un chingo. sistema y una Van a crítica ser también a un la chingo. población. Entonces, Sí. ¿Qué tema nos queda? voy a dejar por último esto de la ley antilavado. Creo que es muy Ah. importante que sí lo aprueben. Tal vez el día que publiquemos esto vaya a ser la sesión al fin donde lo aprueben. Para la gente que no lo sabe, El lunes van a hacer. el martes. pleno. Martes. Martes. Que vamos, el Congreso ya terminó las ordinarias, vamos a extraordinaria y ahí sería el último chance para que el Congreso apruebe la ley antilavado. ¿Qué pasa si no lo aprueban? Es importante saber eso. El grupo, Gafi, para que es más fácil, podría correr riesgo Guatemala de entrar a la lista gris. Y eso quiere decir que Guatemala perdería credibilidad financiera o crediticia a nivel internacional. Que eso afectaría, por ejemplo, transacciones económicas, más gastos logísticos al momento de importar, exportar, el comercio regional. Y algo que sí dolería bastante son las remesas. En cristiano, si no se aprueba esa ley, tendremos repercusiones económicas, todos, y nos van a perjudicar un chingo. Voy a aclarar algo que sí ya dijo el presidente del Congreso. Esto no va a afectar a la gente que es comerciante y trabaja en la informalidad. O sea, si uno... Va a afectar en la macroeconomía del Ajá. país. Ah, no, pero digamos la ley se aprueba. No quiere decir que vos, que sos comerciante del mercado, vos te afecta. Ya, O sea, la ley no va y va a buscar como que criminalizar al comerciante que está vendiendo pantalones en la terminal. O sea, o está vendiendo X producto en un mercado. Para eso no es la ley antilavado. Se busca encontrar el mecanismo para así perseguir a la gente que lava dinero de cuello blanco, que está con el narcotráfico, que vende armas de manera ilegal, que trafica personas, o sea, que hay cierto flujo de dinero sin ninguna justificación, ¿va? O sea, a esas son las personas que va a perseguir la ley, ¿va? Uno que es humilde, digamos, un guatemalteco común, exacto, que tenés vos tu tienda de abarroterías ahí, en la colonia, no te va a perseguir. Pero sí es importante para tener que Guatemala siga teniendo la credibilidad macroeconómica que ha mantenido durante años. Eso es lo importante. ¿Y por qué menciono las remesas? Porque el producto principal de Guatemala no es el café, Son las remesas. no es el azúcar, no es el cardamomo, no es el banano, son los migrantes. El pulmón económico que sostiene las finanzas del país son las remesas. Sí. O sea, mucho hablamos de la injerencia norteamericana aquí. Yo soy uno de ellos, critico mucho a Estados Unidos y su injerencia en Guatemala. Pero hay que ser honesto que no importa qué presidente gobierne, el dueño de la finca es gringo. Punto. Sí. Porque en dado caso cierren el grifo de las remesas,
toda la economía guatemalteca colapsaría. Que hay una alerta muy interesante sobre el tema justamente porque Trump ha ordenado determinadas medidas en un lapso de 30, 60, 90, 120 días con respecto a las remesas. Y justamente el de restringir a esas entidades bancarias que envían estas remesas y que eleven los requisitos para que una persona, documentada o no, pueda enviar las remesas. Que digamos, ese requisito, entrando un poco más como en el tecnicismo, lo que pide el gobierno de Trump es que los bancos ahora soliciten la residencia o un documento, un ID oficial de que sos ciudadano estadounidense. Antes, bueno, hasta ahora lo que sí se hace es que uno puede ir con la licencia de conducir y hacer todos tus trámites. Que la licencia de conducir no está vinculada con una, con tu estatus migratorio. Exacto. Entonces, digamos, ese es el cambio más fuerte. Como en cristiano dirías vos, o sea, que los bancos ya no pidan cualquier documentación, sino que sigan literalmente una identificación federal de ciudadanía. No, hay mucho lobby republicano para que no solamente los bancos, sino también las instituciones no bancarias exijan esto. ¿Cuáles son estas? Te hablo de PayPal, te hablo de Western Union, te hablo de todas estas... Que son los mediadores. Que te sirven para enviar las remesas. Exacto, y ahí es donde podría entrar el conflicto. Entonces, digamos, tenemos como peligro aquí en Guate si no se aprueba la ley antilavado, y tenemos allá peligro en Estados Unidos si el Senado permite esta legislación que exigiría a los migrantes pues tener un estatus, o sea... Está delicado. Las remesas no van a parar. No, la gente va a seguir enviando. El problema es que... Se van a disparar porque la gente va a decir, bueno... Voy a mandar ahorita. Ahorita porque después no va a poder, o después... Va a haber un ciudadano que me va a decir, mira, yo soy ciudadano gringo, yo te envío la remesa por un fee de 5%. Sí. Te cobro un 3% de tu remesa y yo te la envío. Sí. Podría ser. Siento que, o sea... Sí, el guatemalteco, bueno, tener el migrante es muy astuto en general. Yo creo que esta cuestión republicana primero viene porque Trump sabe que electoralmente está muy débil, que el republicanismo está muy débil, y que esta cuestión antimigrante es un lobby bastante efectivo, no solo con los republicanos, sino también con los demócratas. O sea, sí, Trump tiene un problema interno, o sea, el propio grupo MAGA le ha exigido respuestas claras, porque también ellos han resentido eso de la guerra de Irán. O sea, personas militares se han opuesto realmente a la misma guerra, diciéndoles que solamente es por puro interés de Israel, porque no tienen ninguna jugada ahí. ¿Y por qué? Porque Israel tiene puntos de Trump. Sí, exacto. Hoy por hoy, la ex fiscal general Pam Bondi aceptó que hay un problema al momento de publicar los archivos Epstein. Lo mencionamos en episodios pasados, todo tiene que ver, está bastante conectado, pero creo que es importante ponerle atención. O sea, la verdad es que es muy complicado estar informado de Guate y de Estados Unidos principalmente, ¿va? No es que es lo único que esté pasando. Y seguramente la próxima vez que grabemos ya habrá sido el Mundial y creo que se nos avecina una pausa en el podcast. Puede ser, seamos honestos. Porque nosotros no hablamos de fútbol, entonces creo que... No, al menos yo no muy mal. Te puedo hablar de las repercusiones y impacto social y geopolítico del fútbol, pero sé que no es... A mí lo que me da la atención es Irán va a llegar a Estados Unidos. Eso sí está... Porque la selección de Irán clasificó. Entonces, pero lo podríamos hablar. Hablamos en un episodio la última vez, creo que era el de Bania, ¿te recordás? Creo que sí. Que era más caro para Irán... retirarse. Era carísimo para Irán retirarse. Sí, yo lo que tengo ahorita entendido es que México es el que se está proponiendo para aceptarlos. Sí. Que lleguen a Tijuana, esa es la idea, y que solo viajen al partido y se regresen. Así. ¿Qué va a pasar en 11 días? Bueno, como 15 días, el día que estamos grabando. No lo sé. Faltarán unos 10 o 9 días cuando salga este episodio. Más o menos. A la expectativa. Entonces, creo que sí, hay que tomarle un descanso para que también la gente, porque no creo que hablemos mucho de deportes. Más de alguna curiosidad se nos va a ocurrir, pero seguramente pues vamos a disminuir un cacho. No es nuestro tema, lo sentimos. A menos de que ustedes quieran que traigamos a alguien que sí le sabe el fútbol, entonces... Sería un 1v1. Sí, para que nos dé una actualización de alguien. Sí. Sería chilero. Nos etiqueten ahí quien quieran.
Y bueno, Gabo, cerremos, ya nos pasamos de lanza. Sí, yo creo que sí. Aquí están también cerrando. Yo creo que ha sido buenísimo que nos hayan abierto las puertas en este nuevo spot. Y la verdad es que hay que seguirse informando. Y empadrónense, eso es importante. Empadrónense. Bueno, ya pasó la fecha para empadronarse, ¿no? ¿Ah, sí? Reconvocan para elecciones. Te pregunto, me quedo... Yo creo que no. Yo creo que no ha terminado. ¿No? ¿No? No sé. Nos ponen Yo en porque comentarios. creo que el otro año debería haber ese Yo también decreto. estoy en ese plan todavía. Como Sí. de no tener- Pero si no se han empadronado, empadrónense. Si van a cumplir 18 años, saquen el DPI y empadrónense de una vez en el RENAP. Y voten. Y bueno, eso es todo. Ha sido un placer para nosotros estar acá nuevamente en su podcast favorito. A mí pueden seguirme como @soy_luch. A mí me pueden seguir como @sgao28. Y al podcast pueden seguirlo como sin_podcast en todas las redes sociales. creo Y yo. también, Estamos en Teco Coffee House, que está como @Teco Coffee House. ¿no? creo que sí. Sí. Y si no, lo vamos a poner acá. Lo vamos a poner, sí, yo lo pongo por acá. Y como siempre, comenten, denle like, suscríbanse y pues claro, díganos de qué les gustaría que hablemos. Aunque igual ya tienen noción de qué es lo que hablamos por acá. Pero siempre será un privilegio estar aquí con ustedes en un siguiente episodio y nos vemos. Adiós.